Y todo esto a propósito de la balacera ocurrida en una cancha de fútbol el fin de semana que terminó con un militar muerto y con su agresor también asesinado a tiros por parte del hijo de la primera víctima, ¿no? Y vuelve a poner sobre la mesa la discusión y la preocupación que hay en Chile respecto de la participación de niños, niñas y adolescentes en crímenes y particularmente en delitos con el uso de armas de fuego, ¿no? Exactamente. Queremos hablar justamente sobre este tema hoy día con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que aborda justamente esta problemática en nuestro país. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, Marcelo. Hola Cata, hola Yerko, ¿qué tal? Tal? Hola, Preocupado, Marcelo. porque siempre nos juntamos Sí, para hablar de cosas te terribles. iba a decir Y exactamente lo mismo para introducir esta Mm. conversa. Lamentablemente estamos conectados por este tipo de noticias que cada vez se hacen más recurrentes, ¿no, Marcelo? sí, y ese es el problema, pues. Estamos empezando a normalizarlo. Ya poco se habla de la gran crisis que estamos teniendo con la niñez, que se manifiesta en la cantidad de homicidios de niños que estamos teniendo cotidianamente. Está muriendo un niño cada 5 días. Y en la práctica, mientras los homicidios generales han tenido una leve baja, los homicidios de niños han ido aumentando de manera pero explosiva. O sea, solamente entre el año 2022 y el año 2024 crecieron un 45%. Y cuando tú miras las estadísticas, te encuentras con que el 83% de esos homicidios fue en la vía pública. O sea, el año 2018 los homicidios de niños y adolescentes, el 50% eran en la vía pública. O sea, prácticamente se duplicaron. Y te encuentras con que el 70% de esos homicidios también fueron con armas de fuego. O sea, existe la idea de pensar de que a lo mejor son homicidios por violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero la violencia intrafamiliar solo, y que siendo muy significativa, porque ha ido aumentando de manera significativa, pero estamos hablando del 21% de todos los casos de los niños que mueren. Entonces, tú empiezas a decir, bueno, y entonces, ¿por qué están muriendo los niños? Y ahí te encuentras con que alrededor de 6 de cada 10 niños están muriendo porque participan en contextos delictivos, ya sea que estén en una banda o que estén en alguna situación compleja, conflictos interpersonales, etcétera. Y por otro lado, hay 4 de cada 10 que mueren como víctimas totalmente aleatorias del delito. O sea, víctimas de una bala loca, de una quita de droga, de que iban pasando por la calle, etcétera. Entonces, estamos en una situación crítica, particularmente de la infancia más vulnerada, y no hay respuesta del Estado desde sus organismos que debieran estar en este espacio protector. O sea, se están perdiendo todos los espacios protectores de la niñez. Piensa lo que significó ayer en una cancha de fútbol, que ya no es aislado. O sea, han habido otros eventos que Sí. también se dan en contextos deportivos. Marcelo, ¿y qué medidas concretas considera usted que hay que tomar? Y medidas prácticas, porque hemos hablado un montón de veces, pareciera ser que el diagnóstico lo tenemos más o menos claro, y los números están sobre la mesa. Pero ¿cuáles son las medidas concretas que habría que empezar a aplicar? Tú tienes que, mira, yo quisiera, uno dice, uno ve el mundo, el carpintero del mundo de palo y clavo, ¿ah? Y desde el mundo de la prevención uno quisiera que tuviéramos un buen dispositivo de prevención social, con una oferta con programas basados en la evidencia, etcétera, que es lo que se debería hacer. Pero cuando hoy día la violencia se ha tomado los barrios, cuando hoy día hay un control del crimen organizado en muchas de las poblaciones y en muchos de los sectores donde ocurren estos asesinatos. Si tú miras, por ejemplo, la distribución de los homicidios en la región metropolitana, hay una altísima coincidencia en las incautaciones de drogas y hay una altísima coincidencia en el comercio informal. Por lo tanto, aquí hay una territorialización del crimen organizado cuyo costo lo está pagando la niñez. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es aislar a los líderes de las bandas organizadas que hoy día están en las cárceles operando impunemente. Tenemos que tenerlos absolutamente segregados de sus bandas delictivas. Son alrededor de 1.200 bandas delictivas que están operando en distintas partes de la región y donde nosotros podríamos perfectamente generar un proceso de inteligencia intrapenitenciario que permitiera aislar a los líderes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que entrar y allanar y desarmar a estas bandas delictivas, porque mientras tengamos todavía el volumen y el poder de fuego que tienen estas organizaciones, es imposible ir al rescate de los niños. Y el tercer paso, junto con el aislar a los líderes, junto con allanar los territorios y desarmar a las bandas delictivas, está el llegar con toda la fuerza del Estado y de la prevención social al rescate de los niños, instalando una oferta temprana de prevención social desde las oficinas locales que hoy día no están teniendo oferta, no están teniendo articulación también porque está colapsada la oferta pública.
Tenemos que renovar esa oferta con programas que tengan evidencia, que tengan resultados. Tenemos que dinamizar las listas de espera de Mejor Niñez. Hoy día tenemos 4 a 5 veces las listas de espera en Mejor Niñez que teníamos el año 2021. Tenemos 14.000 niños en listas de espera en salud mental. Por lo tanto, lo primero que tenemos que resolver son las listas de espera, particularmente las de salud mental. Sí. Te quería preguntar respecto de la discusión que hoy día existe en el entorno político de rebajar la edad de imputabilidad penal en Chile. ¿Tú crees que hoy día hay necesidad de tener esta discusión, uno, y es efectivamente una opción, una solución a este problema? Cata, nosotros lo que hemos venido observando hace mucho tiempo es que los niños están comenzando más tempranamente también en los delitos. Y si uno mira la evidencia internacional es bien categórica en muchas partes del mundo, particularmente el estudio de la Susan McBee de Edimburgo, que ha seguido más de 20 años a los niños desde los 12 años hasta los 35 años y demostró que a la medida que los niños entraban en contacto con el sistema de justicia más temprano, desarrollaban trayectorias delictivas más prolíficas. Por lo tanto, es lo que en buen chileno decimos es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. O sea, tener una falsa sensación de seguridad, mandar a un niño a la cárcel, exponerlo al contacto criminógeno, significa que inician mucho más temprano las trayectorias delictivas y van a ser trayectorias delictivas cada vez más profundas. Claro. Los niños parten con el hurto simple, el hurto por sorpresa, pero el contacto criminógeno los lleva a participar en bandas delictivas con delitos graves contra las personas. No podemos pensar que bajando la edad de imputación penal eso va a reducir. O sea, y menos en un sistema de reinserción como el que hoy día tenemos, que no garantiza resultados. Eso te quería preguntar. ¿Qué condiciones mínimas tiene que cumplir justamente el programa de reinserción juvenil para poder empezar a tener esta discusión? O sea, hay varios elementos. El primero, no nos estamos haciendo cargo de los inimputables. Existen más de 3.000 inimputables, de los cuales solo 600 llegan al servicio de protección y son invisibilizados en su necesidad de rehabilitación del delito, porque son vistos como vulneraciones de derechos, por lo tanto no reciben un programa para el desistimiento delictivo. El resto, los 2.400 restantes, no tienen oferta, se van para la casa, se van con los papás, muchos de ellos que los involucraron en delito. Claro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que resolver es tener oferta para los inimputables. Por ejemplo, aumentando las plazas de la terapia multisistémica en el sistema LAZO. La terapia multisistémica es uno de los programas con mejor evidencia en el desistimiento delictivo temprano. Por lo tanto, el primer elemento es hacernos cargo de las trayectorias que se inician fuera de la ley penal adolescente, es decir, antes de los 14 años. El segundo elemento es que tenemos que hacernos cargo desde la ley penal adolescente de mejorar la oferta con programas que atiendan, por ejemplo, temas de trauma complejo que están asociados a conductas agresivas, a conductas violentas. Los chicos que participan en trayectorias delictivas violentas, el 70% han sido violentados en su infancia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que resolver son temas de salud mental que son muy graves. En segundo lugar, tenemos que generar buenos programas de inserción al colegio y de inserción al trabajo, claro. Cuando corresponda. Fíjate que 7 de cada 10 jóvenes que delinquen dejan de hacerlo si vuelven a una familia prosocial o vuelven al colegio. Y esa es la tercera ecuación clave. Acá nadie está trabajando con las familias de manera decidida, con una oferta con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, buenos programas de parentalidad que existen en el mundo y que también están disponibles en Chile. El principal factor de riesgo que lleva a los niños a delinquir son la disfuncionalidad familiar y la alta adherencia de padres, madres y cuidadores a modelos delictivos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preocuparnos es restablecer las condiciones prosociales de una familia. 4 de cada 10 adultos que hoy día están en la cárcel tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso. ¿Cómo estamos trabajando, por ejemplo, con todos los hijos de aquellos que tienen un padre o una madre en conflicto con la justicia? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos trabajando para conectarlo con las redes, teniendo conductas prosociales, preocupados de trabajar la familia? Todos esos elementos son fundamentales. Por eso que te digo que no basta con decir que los vamos a mandar al Sename o los vamos a mandar al nuevo servicio de reinserción. Tenemos que tener una oferta que realmente responda, que tenga resultados, que se preocupe de los perfiles delictivos, que trabaje con la familia y que se preocupe de la inserción de ellos en la comunidad para que no vuelvan a reincidir. Todos esos elementos son fundamentales. Antes siquiera de pensar cómo podemos, o de pensar si bajamos la edad de imputación penal o si hacemos algunos otros cambios.
Por ejemplo, un cambio que sí es muy importante y muy valioso es que se reduzca el nivel de quebrantamiento de condena en ley penal adolescente, que no dé lo mismo quebrantar condena. Y por lo tanto, bajo esa lógica, a lo mejor nosotros debiéramos tener una mejor y correcta ejecución penal de las penas que están en penal adolescente para que realmente tengan efectividad. Marcelo, ¿hay ejemplos de algunos países que tengan un plan integral respecto de este tema, de donde se puedan sacar ejemplos? ¿Hay algún modelo al que deberíamos seguir? Los modelos que trabajan acertadamente en estas materias son modelos de carácter preventivo. La tasa de rehabilitación es muy baja en todos los escenarios, en los programas que son de intervención post, o sea, es decir, que ya cometiste el delito. Cuando tú llegas antes, tienes mucho más probabilidad de éxito. Cuando tú bajas los catalizadores de conductas violentas, el desistimiento se da más naturalmente. Muchos de los niños desisten después de su primer delito. ¿Pero qué hace que vuelvan a delinquir? Probablemente porque se encuentran con pares negativos, porque son expulsados del colegio, porque abandonan la casa, etc. Entonces, para eso, tenemos que llegar antes con dispositivos preventivos. Y hay países que lo hacen, que hay estados dentro de Estados Unidos que trabajan muy conscientemente con estas materias. Por ejemplo, a través de la instalación del modelo de comunidades que se cuidan, el Community Care, con la Universidad de Washington. En varios de los estados de Estados Unidos, esa es la unidad que garantiza o que promueve que la comunidad en su conjunto actúe también desde el punto de vista protector e incorporan programas preventivos basados en la evidencia, como Familia Unida, PMTO, otros programas como el HIP, el FER, cuando estamos hablando del foster care, por ejemplo. En Inglaterra también hay experiencias positivas en esa materia. En Francia, en Bélgica, por ejemplo, se fortalecen los modelos de acogimiento familiar para los niños que antes estaban en residencia, donde hay espacios terapéuticos especializados, donde además esas familias están vinculadas a las redes de salud, que son fundamentales precisamente porque gran parte de los problemas que llevan a la delincuencia a un niño tiene que ver con los problemas de salud mental, que por supuesto que se catalizan con todos los factores de riesgo que están presentes y con la falta de protección que puede haber cuando un niño es expulsado del colegio. Una última pregunta. ¿Cuál es la prioridad, crees tú, que debemos enfrentar hoy día o ejecutar, implementar hoy día para hacer frente a esta realidad? Lo primero que hay que hacer. Sí, hay dos cosas. Porque podemos quedarnos media hora hablando sobre las recetas, pero... Lo primero, Cata, es cerrar la llave. Y para cerrar la llave hay que fortalecer el sistema de protección a la niñez que se está integrando con las oficinas locales. Pero las oficinas locales carecen de potestad efectiva, de potestad administrativa. Tienen que tener programas adosados en materia de prevención y no depender del intersector como ha dependido siempre Senam. En primer lugar, fortalecer la prevención y fortalecerlo en el espacio de institucionalidad que existe, que son las oficinas locales de la niñez. Y en segundo lugar, reducir las listas de espera de mejor niñez. O sea, preocuparnos por poder habilitar oferta para los más de 41.000 niños que hoy día están en listas de espera. Ajá. Son las dos medidas urgentes, una en prevención y otra en tratamiento, pero fundamentales cuando estamos hablando de involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Y por supuesto, todos los elementos ambientales que requiere, lo que ya te decía. O sea, una acción decidida contra el crimen organizado, recuperar el espacio público e instalar los dispositivos preventivos como corresponde. Bien, Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, conversando hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Que esté muy bien, adiós. Un abrazo.